Feliz y bendecido día tengan todas las personas que se conectan en este momento y Dios bendiga a todas las personas que posteriormente se van a conectar y ver nuestra reflexión en el día de hoy. La reflexión que vamos a llevar en el día de hoy es titulada Dones espirituales para los creyentes. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 12, versículo 7. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. La perspectiva general. El Espíritu Santo se manifiesta mediante una variedad de dones espirituales que se les da a los creyentes. Dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 7. Esas manifestaciones del Espíritu son para la edificación y santificación de la iglesia. Véase igualmente en 1 Corintios capítulo 14 y versículo 26. Esos dones espirituales no son lo mismo que los dones y ministerios mencionados en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo del 6 al 8, y en Efesios, capítulo 4, versículo 11, por los cuales el creyente recibe el poder y la capacidad para servir de manera más permanente en la iglesia. La lista de 1 Corintios capítulo 12, versículo 8 al 10 no incluye todos los dones, los cuales pueden manifestarse en diversas combinaciones. Primero, las manifestaciones del Espíritu se dan según la voluntad del Espíritu, según como dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 11, cuando surge la necesidad y de acuerdo con el anhelo del creyente. Capítulo 12 del libro de 1 Corintios, versículo 31, y el capítulo 14, versículo 1. Segundo, algunos dones pueden manifestarse por medio de una persona de manera regular y un creyente puede tener más de un don para necesidades especiales. El creyente debe desear los dones y no un solo don, como dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 31 y 1 Corintios capítulo 14 y versículo 1. Tercero, no es bíblico ni prudente suponer que porque alguien ejerza un don espectacular, esa persona es más espiritual que una que tenga dones menos espectaculares. Además, tener un don no significa que Dios aprueba todo lo que hace o enseña una persona. No deben confundirse los dones espirituales con el fruto del Espíritu, que se relaciona más directamente con la santificación y el carácter cristiano, como dice en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Cuarto, Satanás o los falsos profetas que se disfrazan de siervos de Cristo pueden falsificar la manifestación del Espíritu, como dice en Mateo capítulo 7, versículo del 21 al 23, capítulo 24, 11 y 24, en 2 Corintios capítulo 11, versículos del 13 al 15, y en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 8 al 10. El creyente no debe creer en toda manifestación espiritual,
sino que debe someter a prueba la inspiración para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas, como dice en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, y en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo del 20 al 21. Dones individuales. En Primera de Corintios, capítulo 12, del 8 al 10, el apóstol Pablo enumera la diversidad de dones que el Espíritu Santo da a los creyentes. Aunque no define aquí sus características, podemos deducirlas de otros pasajes de las Escrituras. Primero, la palabra de sabiduría es una declaración sabia mediante la obra del Espíritu Santo. Aplica la revelación de la palabra de Dios o la sabiduría del Espíritu Santo a una situación o a un problema específico, como dice en el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 10, y capítulo 5, versículos del 13 al 22 del mismo libro de los Hechos. Sin embargo, no es lo mismo que tener la sabiduría de Dios para el diario vivir. Esta se obtiene mediante el estudio asiduo y la meditación en la palabra y en los métodos de Dios, como también mediante la oración, como dice en el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 5 y 6. La palabra de conocimiento o de ciencia, segundo, es una declaración inspirada por el Espíritu Santo que revela conocimiento de personas, circunstancias o verdades bíblicas. A menudo se relaciona estrechamente con la profecía, como dice en el libro de los Hechos, capítulo 5, del 1 al 10, capítulo 10, versículos del 47 al 48, capítulo 15, del versículo 7 al 11, y Primera de Corintios, capítulo 14, del versículo 24 al 25. Tercero, fe. Esta no es la fe que salva, sino una fe sobrenatural y especial, impartida por el Espíritu Santo que capacita al creyente para que crea que Dios puede hacer lo extraordinario y lo milagroso. Es la fe que mueve montañas, dice en 1 Corintios, capítulo 13, versículo 2. Y con frecuencia aparece combinada con otras manifestaciones, tales como sanidades y milagros, como pueden ver en Mateo, capítulo 17, versículo 20. Nota sobre la fe verdadera, dice en Marcos, capítulo 11, versículo 22 al 24, y en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 6. Cuarto, dones para sanar enfermos. Estos dones se dan a la iglesia para restaurar la salud física por medios sobrenaturales, como dice en Mateo capítulo 4, versículos 23 al 25, capítulo 10, versículo 1. Y dice en el libro de Hechos, capítulo 3, versículos del 6 al 8 y capítulo 4, versículo 30. El plural, dones, indica la sanidad de diversas enfermedades y sugiere que cada acto de sanidad es un don especial de Dios. Aunque los dones para sanar enfermos no se dan a cada miembro del cuerpo de Cristo de manera específica, como dice en 1 Corintios capítulo 12,
versículo 11 y versículo 30. Todos los creyentes pueden orar por los enfermos. Cuando hay fe, serán sanados los enfermos. La sanidad también puede producirse como resultado de la obediencia a las instrucciones, como dice en Santiago capítulo 5, versículos del 14 al 16. Quinto, poderes milagrosos. Son actos de poder sobrenatural que alteran el curso normal de la naturaleza. Incluyen actos divinos en los que se manifiesta el reino de Dios contra Satanás y los espíritus malos. Vean, como dice en Juan, capítulo 6, versículo 2. Sexto, profecía. Se debe distinguir entre la profecía como manifestación temporal del Espíritu, como dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 10, y la profecía como un don de ministerio de la iglesia, como dice en Efesios capítulo 4, versículo 11. Como don de ministerio, se da la profecía solo a algunos creyentes que deben desempeñarse entonces como profetas dentro de la iglesia. Como manifestación del Espíritu, la profecía está siempre a disposición de cada creyente lleno del Espíritu, como dice en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 17 y 18. En cuanto a la profecía como manifestación del Espíritu, la profecía es un don especial que capacita al creyente para dar una palabra de revelación directa de Dios bajo el impulso del Espíritu Santo de Dios. Como dice en 1 Corintios capítulo 14, versículo 24 al 25 y versículos del 29 al 31. No es la exposición de un sermón preparado con anterioridad, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La profecía no es primordialmente la predicción del futuro, sino la proclamación de la voluntad de Dios y la exhortación y el estímulo al pueblo de Dios a la justicia, la fidelidad y la paciencia. El mensaje puede poner al descubierto el estado del corazón de una persona u ofrecer fortaleza, aliento, consuelo, advertencia y juicio. La iglesia no tiene que recibir tal profecía como un mensaje infalible, porque muchos falsos profetas entrarán en la iglesia, como dice en 1 Juan capítulo 4, versículo 1. Por lo tanto, toda profecía debe ser examinada en relación con su autenticidad y veracidad, preguntándose si se conforma a la palabra de Dios, si estimula la vida piadosa y si la expresa alguien que sinceramente está viviendo bajo el señorío de Cristo. La profecía se manifiesta bajo la voluntad de Dios y no de los seres humanos. El Nuevo Testamento no indica que la iglesia buscará la revelación o dirección de los que decían ser profetas. La profecía se daba a la iglesia solo cuando Dios iniciaba el mensaje, como dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 11 y 2 de Pedro capítulo 1, versículo 21. 7.
el discernir espíritus. Mediante este don especial, el Espíritu faculta para discernir y juzgar debidamente las profecías y distinguir si un mensaje es o no es del Espíritu Santo. Hacia el fin del mundo, cuando habrá un gran aumento de falsos maestros. Como dice en Mateo, capítulo 24, versículo 5, y de tergiversación del cristianismo bíblico. Será sumamente importante ese don para la iglesia. El hablar en diversas lenguas. Con respecto a las lenguas, como manifestación sobrenatural del Espíritu, debe señalarse lo siguiente. Pueden ser lenguas humanas habladas y vivas, o lenguas desconocidas en la tierra, como por ejemplo lenguas angelicales, como dice en 1 Corintios capítulo 13, versículo 1. Tal lenguaje no se ha aprendido y a menudo es incomprensible tanto para el que habla como para los que escuchan. El hablar en lenguas, el espíritu humano y el espíritu de Dios se entremezclan, de modo que el creyente se comunica directamente con Dios en la oración, la alabanza, la adoración o la acción de gracias, expresándose con el espíritu y no con la mente, y orando por sí mismo o por los demás bajo la influencia directa del Espíritu Santo de Dios, sin que intervenga el raciocinio. En la congregación las lenguas deben ir acompañadas de una interpretación dada por el Espíritu que comunique el contenido y significado de lo pronunciado a la iglesia. Puede contener revelación, conocimiento, profecía o enseñanza para la asamblea. Debe regularse el hablar en lenguas dentro de la congregación. El que habla nunca puede estar en éxtasis ni fuera de control, como dice en 1 Corintios, capítulo 14, versículos 27 y 28. El interpretar lenguas. Mediante este don, el Espíritu faculta para comprender y comunicar el significado de una expresión en lenguas. Cuando se interpretan para la congregación, las lenguas funcionan como una instrucción para la adoración y la oración, o como profecía. La iglesia puede entonces participar en esa revelación inspirada por el Espíritu. Las lenguas interpretadas son un medio de edificación a toda la congregación a medida que responda al mensaje. Puede recibir el don de la interpretación de lenguas el mismo que habla en lenguas u otro creyente. El que habla en lenguas también debe pedir el don de interpretación, como dice en 1 Corintios capítulo 14, versículo 13, esperando que haya sido de mucha bendición para sus vidas esta hermosa reflexión titulada Dones espirituales para los creyentes. Dios te bendiga grandemente, Dios bendiga a tu familia y Dios bendiga a tus seres queridos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y decimos amén, amén y amén.